Bienvenidos a Educadamente Melina. Les habla Melina Schweizer y hoy voy a colocar para ustedes la primera parte del relato de ciencia ficción escrito por mí titulado El principio de coherencia. Espero que les guste tanto como a mí. Les envío un cálido abrazo y ahora vamos a empezar a escuchar de qué se trata el principio de coherencia. Durante años creyó que lo más difícil de medir era la conciencia. Lo había leído en libros de neurociencia, en artículos revisados por pares, en las notas marginales que escribía en sus cuadernos de estudiante. La conciencia no se mide, repetía. Se infiere, se respondía. Pero ahora comprendía que también podía sentirse, como se siente una alteración en la gravedad o una descarga eléctrica breve detrás del esternón. No era una idea, era una certeza física, una vibración que la despertaba en mitad de la noche y la hacía preguntarse si el universo no estaría tratando de comunicarse con ella a través de las vibraciones. Tenía 2 carreras incompletas, una vida ordenada por horarios y promesas, y un amor que, lejos de agotarse, se consolidaba con los años, a pesar de las diferencias que habían marcado su historia desde el principio: la edad, la clase, el color de la piel, el país y los hábitos. Habían aprendido a entenderse, no desde la coincidencia, sino desde la paciencia, y quizá por eso, cuando regresó de Maracaipe, fue él quien notó primero que algo había cambiado. El aire tenía otra densidad, la luz llegaba con un retardo imposible de medir, y los caracoles que trajeron del viaje emitían un zumbido casi imperceptible, una vibración que se percibía más con la piel que con el oído. Ella intentó explicarlo con argumentos racionales: fatiga, estrés, una alteración en el oído interno, pero el cuerpo insistía. El agua tardaba más en entibiarse. Las sombras se dilataban un instante antes del atardecer. Los relojes se descompasaban por segundos. Cada gesto cotidiano dolía en una frecuencia nueva, como si la materia entera estuviera corrigiéndose para recuperar un equilibrio que nadie había roto. Y fue entonces cuando entendió que no existe regreso posible cuando el mundo se ha movido medio milímetro. No porque los paisajes cambien de lugar, ni porque la materia decida ignorar sus vínculos, sino porque la percepción humana, esa fusión frágil de retina, oído interno, proposición y memoria, trabajaba sobre umbrales discretos y traduce el flujo continuo del universo en versiones tolerables. El ojo, tan seguro de su fidelidad, no ve, conjetura, intercala fragmento, inventa continuidad, descarta lo que no alcanza a resolver. Y sin embargo, el cuerpo lo percibe todo. La vibración que antecede al temblor, el mínimo desplazamiento del aire, la tensión microscópica del suelo que anuncia un cambio. En un lenguaje secreto, el organismo capta lo que la mente no soporta, registra el desplazamiento del mundo antes de que el pensamiento lo nombre. El cuerpo sabe antes que la conciencia, y cuando lo sabe, duele. El cuerpo perdió su coherencia una mañana, con la precisión con que se rompen los equilibrios más delicados.
Algo dentro de ella, mínimo, vital, dejó de responder, y el resto del organismo lo supo antes que su pensamiento pudiera nombrarlo. En la guardia lo llamaron aborto espontáneo, como si la palabra pudiera contener lo que acababa de romperse. Enumeraron causas, porcentajes, probabilidades, pero su cuerpo lo había anticipado. La noche anterior soñó que caminaba descalza por un bosque de tonos sepia. Una humedad suspendida en el aire la envolvía, y en el centro un grupo de niños inmóviles, organizados en una simetría inquietante. Ninguno tenía rostro. Permanecían de pie, respirando al unísono, y de esa respiración salía un sonido leve, parecido al roce del viento contra una membrana. Entre ellos, una figura traslúcida avanzó hasta quedar frente a ella. No hubo palabra, no hubo gesto, solo una compasión densa, casi física, que le atravesó el abdomen. Despertó con una sensación de frío bajo el ombligo, un vacío quieto que no era dolor, sino la conciencia exacta de que algo, de que alguien había dejado de ser posible. El cuerpo estableció el equilibrio perdido porque no tenía otra opción, porque todo en su naturaleza respondía al mandato de seguir, de reparar lo que se rompe, de cerrar lo que sangra, incluso cuando ya no quedaba nadie adentro para evitarlo. Restableció funciones, ajustó ritmos, redistribuyó fluidos, obedeciendo a esa inteligencia muda que no conoce la voluntad ni el consuelo. En medio del derrumbe, siguió adelante sin pedir permiso, y fue entonces cuando ella sintió que algo faltaba. No podía nombrarlo, pero lo comprendía en su carne: el útero, los ovarios, las trompas, una estructura interna que alguna vez fue andamiaje y refugio, había perdido su conexión con ella. En ese lugar silencioso, donde antes se sostenía la vida, ahora quedaba un frío inmenso, una densidad fija que producía la sensación de un hueco exacto que no podía llenarse ni con aire ni con lágrimas. La mente intentó alcanzarlo, entenderlo, pero los impulsos no llegaban. Entre ambos reinos, el pensamiento y la materia, se abrió una brecha mínima suficiente para que el mundo se resquebrajara ante sus ojos. Ese vacío no se extinguió, fue mutando poco a poco hasta volverse una tensión cálida que emergía desde el hueco mismo, ascendiendo por el canal vaginal y concentrándose en el clítoris. Al principio fue una contracción leve acompañada de una sensación y una secreción lenta que revelaba la inercia de un cuerpo que aún se negaba a apagarse. Luego llegaron la insistencia, la respiración entrecortada, la piel encendida sin fuego, los músculos tensos, buscando alivio. No era deseo, era reflejo, un impulso subterráneo para permanecer, para llenar con algo de movimiento lo que se había quedado quieto en cada contracción, una súplica muda, un rastro de auxilio.